Shalom, mis queridos Ajim. Aquí voy a tocar un tema sobre Pedro, sobre la roca, sobre Yahshua eh, y sobre el sacerdocio, porque hay personas que, sobre todo una religión, que se han tomado un versículo que es a Mateo 16-18, donde dicen que ellos son la religión que estableció Yahshua. Después de este tema, subiré otro, cómo es que se permitió el sacerdocio y cómo es que se estableció un nuevo sacerdocio, como Yahshua lo ordenó. Pero por lo pronto quiero aclarar este punto sobre la roca, sobre Pedro, sobre Yahshua y sobre Pablo, que en realidad fue al que se le dio la visión de, de edificar iglesias. Bueno, entonces me quiero pasar ahí a Deuteronomios, capítulo 32, versículo 3 al 4, 3 y 4. Y vamos a ver qué dice, qué es lo que nos enseña estos dos versículos, para que ustedes puedan comprender quién es la roca. Y ahorita les voy a hacer la aclaración porque cuando hablan de Pedro en el versículo 16-18, cuando dice, tú eres Simón, Pedro, y luego dice que significa roca, mas no le dice que es la roca. Eso es muy importante. Volvemos a lo mismo, vamos a ver quién es la roca. Y esto es a lo que voy. Deuteronomios 32, 3 y 4 dice, porque en el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y fíjese bien, aquí en este Deuteronomio 32, cuando habla esta roca, lo hace con mayúscula. Lo que ustedes pueden ver y poner atención cuando ustedes en sus Biblias, tanto la católica como la Reina Valera, cuando habla de Pedro y da el significado o sea, Simón, el que le llaman Pedro, cómo es que al hacerle ver qué significaba, como le llamaban Pedro, que lo ponen con minúscula, roca con minúscula, y hoy ya inicia una nueva oración, y esto estoy hablando de una forma gramática. Cuando inicia una nueva oración, entonces hace ver de otra roca con mayúscula, y esto es muy importante que lo puedan ustedes entender, porque precisamente aquí es donde se manifiesta los que tienen una comunión espiritual con nuestro Elohim Yahshua, porque es el nombre que nos corresponde por la gracia, que quiere decir Yahweh salva. O sea, el nombre de Yahweh sigue existiendo, nunca desaparece, pero es engrandecido. Entonces, ahí en el capítulo mismo, en ese mismo capítulo, ahí en el versículo 15, fíjese bien lo que dice. Y esto está muy bien que le pongan atención y y lo podemos comprender qué es lo que dice. Dice, pero engordó Yesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Y luego dice, entonces abandonaste al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Fíjese bien, la roca de su salvación vuelve a ser en letra mayúscula. Entonces, y ahí en el 18 de ese mismo capítulo, dice de esta manera, es capítulo 32, versículo 18, dice,
De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Elohim, tu creador. Fíjese bien, ¿quién es esta roca? De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado del Elohim, tu creador. Ahora lo vamos a poner aún más claro. Quién es nuestro Salvador cuando Él habla con el que le llaman Pedro. Fíjese bien, vamos a aclarar todavía quién es la roca. Fíjese bien, ahí esto está después de ahí de Corintios, es primera de Corintios, versículo 10:4. Déjeme ver si es así. 10:4, Corintios 10:4, y vamos a ver qué es lo que nos enseña ahí. 1 Corintios 10:4, y esto hay que abrir el entendimiento para que no sigan creyendo este hombre que supuestamente es el que inicia el papado, que es totalmente una mentira, es una blasfemia. Todas estas tonterías que han hecho estos religiosos católicos y los creyentes estos nomás están cayendo en las mentiras y en una condenación. Eso es tremendo, y ojalá lo puedan comprender con este estudio que les estoy proporcionando. Y dijo así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mashiach, Yahshua. Entonces, esto está muy, muy tremendo. Entonces, y fíjese, si se van ahí en Samuel, porque quiero aclarar con toda certeza, ese es el segundo libro de Samuel. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Samuel. Se me que está más atrás. Entonces, es importante aclararles esto porque no quiero que estén honrando a este iracundo llamado, al que le llaman el Papa. Y este es Segunda de Samuel. A ver qué dice en Segunda de Samuel, porque lo ando buscando. Reyes, aquí está. Fíjense bien, y esto me interesa mucho que ustedes logren entender sobre esta roca, sobre este versículo que ellos han tomado, Mateo 16:18. Quiero que lo comprendan, quiero que salgan del error. Y dice ahí en 2 Samuel capítulo 22:32, 2 Samuel, acá ya me pasé, 24:32 les había dicho, ¿verdad? A ver, no, perdón, 22:32. Y fíjese bien, dice así: ¿por qué? ¿Quién es el Elohim? Sino solo Yahweh. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Fíjese bien, ¿qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Está dándoles les está dando a entender de qué roca está hablando. Y aquí me voy a pasar ahora al versículo que los católicos han usado, dando a ver que ellos son la iglesia que estableció el Mashiach por medio de Pedro, y no fue así. Entonces, esto es muy importante que lo estudien, que lo analicen. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acuérdense ustedes que el evangelio, su punto
el fundamento del evangelio en cuestión del segundo pacto es Yeshua. Ni es Pedro, ni es Pablo, ni es Miriam, la que le llaman María, ni es nadie de ellos. Es Yeshua. No pierdan el entendimiento. Entonces así dice aquí, les voy a dar otra versión, como dice en esta otra versión, para poder darle un poquito más de fuerza a lo que estamos leyendo. Y fíjese bien: y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo le dice griego Petros. Y en la católica dice, o sea, cuando le pone así griego Petros, porque acuérdense que la palabra no fue escrita por el griego, sino por el hebreo. Pero esta es una traducción y es donde se le da este nombre, como decirlo, como Pedro, de Simón le pasan a Pedro, pero en el hebreo es Kefa. ¿Sí? Esto es muy importante y fíjese bien, ahora se los voy a decir en el hebreo, cómo dice. Y todo esto lo hago porque es importante que se los aclare. Entonces ahí mismo, hay también una parte donde habla de una roca con letra mayúscula en el Viejo Testamento, o el primer pacto, que es lo correcto, y habla de la roca con letra mayúscula, solo para hacer para diferenciar lo mismo que está haciendo en este versículo. Y fíjese bien, dice 16-18, dice: también te digo esto, tú eres Kefa. Y aquí dice, acá dice, entre paréntesis, dice griego Petros. Y acá dice que quiere decir roca. Yo dice, y sobre esta roca, ahora lo hacen con mayúscula. Ya abre otra sentencia, ya está hablando de otra oración, pero ya refiriéndose a otra roca. Pues nomás póngale atención. Dice, y sobre esta roca, yo construiré la asamblea de Israel. Yo dice yo, no dice que tú. Dice, sobre esta roca. Les había dicho en otro tema que yo les había dicho, que para decir sobre esta, o sea, sobre esta, o sobre esta, pero cuando yo hablo con alguien en lo personal, y me refiero a esta persona, pero hablándole a otros, entonces cuando puedo decir sobre esta, diciendo a los demás. Pero aquí no estaba hablando con nadie más que con el que le llaman Pedro. Entonces, si ustedes le ponen cuidado a lo que ustedes están leyendo, no pueden ustedes caer en este error gramático de cuando está hablando con Pedro, le dice a Pedro, o sea, supongamos, por decirlo así nomás, como una ilustración, que yo soy Yeshua y estoy hablando con Pedro, y yo a Pedro le digo, sobre esta roca edificaré, no le dice edificarás, dice edificaré mi iglesia. Así es, o sea, hablando ya gramáticamente en este sentido. Entonces, es muy interesante, es muy importante que pongan cuidado qué es lo que ustedes están siendo doctrinados, porque por lo que ustedes sean doctrinados, eso va a ser la luz o las tinieblas. Si tienen ustedes, dice que la verdad os hará libre, y las tinieblas no, las tinieblas los ponen en prisiones oscuras. Eso es lo que hacen las tinieblas, las mentiras. Mientras ustedes no pongan oído y no pongan cuidado qué es lo que están ustedes aprendiendo de lo que viene siendo la palabra de nuestro Elohim, Yahweh en Yeshua, ustedes van a estar en un terrible peligro de que sus almas, su hombre interior, su espíritu, sea enviado a un lugar de tormento, un lugar que es para siempre. Y eso es lo que no es bueno que suceda con ustedes. Entonces, cuando habla, precisamente da una parábola ahí mismo en San Mateo,
en el capítulo 7. Y esto está muy bueno, porque ustedes podrán entender que una roca, aquí hablando de nuestro Adón, está hablando de una base, algo que es sólido, algo que sostiene todo lo demás, un fundamento. Entonces ahí en San Mateo, en San Mateo capítulo 7, fíjese bien lo que dice. Y esto es muy importante para que ustedes no estén viviendo en tremenda ignorancia. Y dice ahí en el capítulo 7, versículo 24 y 25, fíjese bien lo que dice. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjense bien. Entonces aquí el fundamento para la salvación, ustedes deben de saber, es el nombre precisamente de la salvación. Por eso dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres sino el nombre de Yeshua para la salvación. Y ahí lo dice Pedro, este mismo Pedro que estamos hablando, ahí lo dice en Hechos 2:38. Ahí da el nombre por el de la salvación. Si no se da este nombre, no hay salvación. Entonces, si ustedes están edificando esta casa en algo donde no hay soporte, donde no hay fundamento, esta casa se va a perder. Entonces, si ustedes están en unos nombres falsos, como es el de Jesús, que es el nombre de la bestia, como es el de Yahvé, el de Jehová, el de Yahvá, ustedes están poniendo una casa sin fundamento. Entonces aquí ya les hace ver qué es lo que va a pasar cuando vengan los ríos, cuando venga la tormenta, cuando venga el fuerte aire, todo eso, va a ser fuerte, grande su ruina. Pero si ustedes han logrado conocer sobre la roca, si lo han logrado entender, porque ya les hablé de que una cosa es la iglesia y otra cosa es la roca. Cuando habla Yeshua de un nuevo pacto, que es precisamente que engrandece su nombre para un bautismo individual por sumersión, por haber creído, haberse arrepentido y haber sido bautizados. Entonces es donde da este nombre que es el fundamento, la roca. Entonces en esta roca se va por eso habla de ahí del rollo que recibe del que estaba sentado en la diestra, porque estaba haciendo ya que todo este nuevo pacto iba a estar sobre este nombre de Yeshua. Entonces, es muy importante que ustedes tengan cuidado a qué es lo que están estudiando. Por eso, si ustedes leen ahí el maná, ahí en San Juan, capítulo 6, fíjense bien, vamos a ver qué nos dice en Juan, capítulo 6. Fíjense bien, vamos a ver. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tremendo está esto. Esta enseñanza está tremenda porque si no es con el maná,
con el maná representado físicamente en el verbo de la palabra, que es Yahshua, no tendríamos salvación. Y fíjese bien que dice aquí en lo que viene siendo el capítulo, ahí mismo en San Juan, capítulo 6, versículo 49, cuando no está dado el nombre de la gracia, o sea, el nombre de Yahweh con la gracia, fíjese lo que pasa. Dice, y es por eso, aquí si se ponen a poner atención, aquí dice maná y abajo dice pan, porque ya hubo un cambio, pero es un cambio para salvación de nosotros. Pero póngale mucha atención cuando ustedes comen el maná sin la gracia, ¿qué es lo que ocurre? Dice San Juan capítulo 6 versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora fíjese lo que dice el 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que para que de él come no muera. Para que de él come no muera. Fíjese bien. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora fíjese lo que es ahí en San Mateo capítulo 4, y creo que también es el 4. Vamos a ver, dice. Aquí es donde había sido tentado, dice. Yahshua respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, del Elohim. Y esto del pan representa un cuerpo. Y este cuerpo también a la vez representa la iglesia. Aquí hay un asunto que hay que entender. Cuando habla, dice que cuando va a venir por su iglesia, está hablando de los escogidos. Pero esos escogidos necesitan ser soportados por el Cordero de Yahweh, o el novio, la boda del Cordero, que es el novio. Dice ahí cuando dice que la mujer, el hombre se une a su mujer y la mujer a su marido, y ya no son dos carnes sino una carne. Así es la iglesia. Cuando viene el cuerpo de Yahshua, se une al cuerpo de la iglesia de los creyentes, y ya no es que una iglesia distinta y otra, no, ya es una sola iglesia, ya es una sola iglesia en el cuerpo de Yahshua. Entonces este cuerpo de Yahshua se funde, déjenme decirle ahí, se edifica sobre la roca, y la roca es el nombre de Yahshua. Por eso por eso el bautismo es en el nombre de Yahshua. Y ahí lo dice ahí en San Mateo. Fíjense bien. Y esto es muy importante que lo puedan ustedes comprender, porque no es correcto que le estén dando este lugar a Pedro cuando él no hizo ningún sacrificio, ni siquiera no entregó su cuerpo, no dio un nombre de salvación más que Yahshua. Y dice así, Mateo 28, 18. Yahshua se acercó y habló con ellos, diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a hacer talmidín es discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. El que está hablando es Yahshua. Entonces, si dice en mi nombre, pues obviamente que es en el nombre de Yahshua. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Yo en la otra dice hasta el fin del siglo. Entonces, esto, hermanos, esto es muy interesante, que puedan ustedes comprender este versículo de este San Mateo 16, 18, que es totalmente una blasfemia, como lo han hecho ellos ver,
que la iglesia es Yahshua, ese es el cuerpo de Yahshua, o sea, el maná, la palabra, la ley de Yahweh. Fíjense bien, es la ley, la palabra, el maná, con la gracia, que viene siendo ya el pan que descendió del cielo, San Juan capítulo 6, 51, y que es aceptado por los que son arrepentidos y escogidos. Y ya una vez que es esto, que es el cuerpo o el maná con la gracia, entonces se edifica sobre el nombre de Yahshua. Y ahí les voy a dar ahí precisamente la respuesta. Ahí cuando Pedro ya da el nombre, que él cuando ya habla del arrepentimiento, habla precisamente de este nombre. Y esto es importante que ustedes lo puedan comprender. Entonces ahí en Hechos 2:38, fíjese bien lo que dice. Y esto es importante que lo puedan entender. Dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, ¿qué cosa? Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Adón, nuestro Elohim, llamare. Digo, es tan importante que comprendan quién es esta roca. Y se los voy a volver a leer ahí en 1 Corintios. Porque acuérdense ustedes, Corintios está después de este versículo. Y antes de lo que le leí antes, está los que le leí al principio, haciendo ver que la roca es Yahweh, nuestro Elohim, nuestro creador. También se hace ver que él es la roca. Jamás se puede igualar a un humano con nuestro Elohim. Esto es una blasfemia. Entonces les decía que ahí en 1 Corintios 10:4, fíjese bien, se los voy a volver a repetir para que les quede bien claro. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach Yahshua. Entonces, entonces aquí les quiero yo aclarar que necesitan ustedes no poner mucho cuidado a esta iglesia ramera, la gran ramera, la madre de las rameras. Entonces, ahora, ¿quién es Pedro? ¿Qué relación tiene este hombre con el Papa? O sea, como lo han hecho ver los católicos. Número 1, Pedro Simón era hombre casado. Porque si están tomando a Pedro como el estandarte de la iglesia del clero católico romano, si lo están tomando como el baluarte de ellos, ¿por qué no se casó? Y ahí está, aquí mismo, aquí en Mateo capítulo 3, 14, se los voy a comprobar. Fíjense bien, y esto es interesante para que todos ustedes salgan de toda esa ignorancia que los ha seguido por muchos años. Ya si no quieren ustedes aceptarlo, bueno, pues ya es cosa de ustedes. Pero en la palabra de nuestro Elohim no hay mentira. La mentira, ustedes son las que la alimentan, porque ustedes siguen siguiendo a estos mundanos. Y perdón, ese Mateo 8:14. Andaba en otro, dice, y vino Yahshua a casa de Kefa, Pedro, y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía.
casada. Casado, Pedro era casado. No era sin mujer. Ahora fíjese bien lo que dice ahí mismo en Timoteo, capítulo, Primera Timoteo, capítulo 1, Primera Timoteo, capítulo 1, y nos vamos a ir ahí déjeme ver, Timoteo, Primera Timoteo 1, 4, a ver qué lo que nos enseña aquí la palabra de nuestro Adón. Dice 4:3. Fíjese bien lo que dice ahí, 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que el Elohim creó para que con acción de gracias participasen ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese bien, prohibirán casarse. ¿Por qué? ¿Por qué el celibato? ¿Dónde en la palabra de nuestro Elohim está dado el celibato? Aquí el que se habla que no fue dado al matrimonio fue precisamente Pablo, al que se le habló de establecer, al que se le habló de establecer la iglesia, pero no se le prohibió. Él mismo dijo, si tuvieran el don de continencia o abstinencia, no se case, pero si no pudieran, cásense. Dice que si no tuvieran ese don, cásense. Es mejor que se casen a que se estén quemando, dice así la palabra. Jamás se dio el celibato. El celibato son de estos paganos, de estos mentirosos. Por eso hay tantos pedófilos, homosexuales, inclusive violadores y muchas criaturas desaparecidas, podemos decir mujeres, que yo les puedo garantizar que están enterradas en esas ahí en el Vaticano, porque ya ha salido noticias que han encontrado cuerpos de mujeres y cosas así, pero la gente sigue sin abrir los ojos, sigue dándole honra a estos paganos. Entonces, ahora, ¿cómo tiene que ser el sacerdote? Otra cosa que se los voy a decir, y esto lo encuentran ahí en Timoteo 3.1, 1 Timoteo 3.1, y fíjese bien lo que dice. Dice, palabras fiel, si alguno anhela obispado o sacerdocio, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Se dan cuenta? Está hablando de hombres casados de buen testimonio. ¿Qué relación tiene esta religión pagana con las escrituras de nuestro Elohim? ¿En qué tiene que ver con esto? ¿En qué se parece a lo que estableció nuestro Creador? ¿Qué es lo que ustedes están creyendo? Y les voy a dar otra cita. Ahí en Tito, Tito capítulo 1, a ver si nos vamos ahí en el 4, para darle más firmeza a lo que estamos estudiando y no caigamos en cosas que no están dichas en la palabra de nuestro Elohim, porque no es correcto. Entonces lo que tienen que hacer es enseñar las cosas conforme la palabra lo dice. Y dice así en Tito capítulo 1 del 4 en adelante, dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz del Elohim Abba
y del Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjese bien, y esto está hablando, si lo miran ahí en el versículo 1, está hablando con Pablo. Con Pablo, no con Pedro. Que quede muy claro. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, obispo o sacerdote, sea irreprensible como administrador del Elohim, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjese bien, dice que tiene que enseñar, que tiene que ser, fíjese bien, que tiene que enseñar, tal como la palabra fue escrita, es retenedor de la palabra, fiel, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Acaso la están enseñando estos sacerdotes católicos, tal como la palabra lo enseña? ¿Acaso están llevando el bautismo como lo ordena la palabra, que eran, dice que cuando todos creyeron? Un niño, número uno, no se le entiende lo que se le habla cuando se le habla de la palabra del Señor. Vayan ustedes, agarren un bebé, háblenles de la palabra del Elohim, a ver si les dice, sí, ya estoy arrepentido, bautícenme. A ver si dice un niño eso. Me gustaría ver que un niño haga eso, que esté arrepentido de los pecados que no ha hecho, porque los pecados que se cometen son los que condenan. Que nacimos en el pecado, pero no con pecado. Cuando hay pecado en uno, es cuando se practica el pecado. Y cuando se practica el pecado, eres culpable. Y eso, fíjese que qué bueno, ahorita me acaba de venir eso. Eso no lo había pensado, ni lo tenía en mente, pero ahí en Romanos capítulo 7, fíjese bien, cómo dice, fíjese bien, aquí precisamente, fíjese, una cosa, no lo tenía pensado, pero me salió en este momento y se los voy a enseñar cuando es que eres culpable. Dice que el pecado tomando ocasión me engañó y yo morí. Fíjese bien. Y esto está tremendo. Ahí en Romanos 7. Aquí vamos a ver si lo que... A ver. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un... Déjame ver si encuentro inmediatamente eso del que el pecado dice, porque el pecado, aquí es en el 11, es Romanos capítulo 7, versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Dice, me engañó y por él me mató. Por el pecado me mató. ¿Cuándo? Cuando cometes el pecado. ¿Cómo puede un niño codiciar a una mujer o una niña o un hombre? ¿Cómo puede codiciar, robarle a alguien si todavía no entiende eso? Cuando ya entiende lo que es la codicia y la ejecuta produciendo pecado, entonces el pecado te mata. Y es por eso por lo que se hace lo que es el bautismo, para salvarte de la condenación del pecado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ustedes bauticen a criaturas? Y luego, ahora, ahí por ejemplo, cuando Yahshua habló con Pedro,
que le habla, que le dice ahí el 16, Pedro, digo, San Mateo 16, 18, que le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. Después de eso les hace la aclaración, porque aquí estaban viendo a ver cuál de los apóstoles o los talmidín estaban viendo quién de ellos sería el mayor después de que Yahshua partiera después del sacrificio. Y aquí a ninguno le dio ser mayor que el otro. Y fíjese bien, ahí lo pueden ver ahí en San Marcos 9:34. San Marcos 9:34. A ninguno le dio el ser mayor que el otro. Así que yo no sé de dónde sacan. Yo no sé de dónde sacan que Pedro haya sido el que ustedes le llaman el Papa, cuando no hay ninguna, absolutamente ninguna relación, y ya tienen ustedes a su Pedro, el tal Papa, ese pagano, ese demonio encarnado. Y ahí dice claramente ahí, San Marcos 9:34, y dice de esta manera: mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Pero vamos allá en el 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais perdón, es que tengo un poco de problema de pronunciación, pero se lo voy a repetir. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Y fíjese bien, otra vez dice: mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Yahshua se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Verdad que no había dado un mayor después que él? ¿Se dan ustedes cuenta? Y esto pasó. Esto que estoy hablando aquí, de cuál es el mayor, esto fue después de que habló con Pedro. Así que a Pedro jamás se le puso como el mayor. Y jamás fue el que estableció la iglesia. Les estoy dando las pruebas, les estoy dando para que ustedes mismos lo estudien, para que sepan qué es la religión que ustedes están creyendo. Y todo se basa en el nombre del Salvador. Todo lo que viene siendo el nuevo pacto es sobre nuestro Salvador, jamás sobre Pedro. Aquí obviamente Pedro, Pablo, Felipe, Jacobo, Miriam, a la que le llaman María, Juan de Patmos, todos ellos fueron participantes en llevar las buenas nuevas de nuestro Elohim, mas nunca ninguno de ellos fueron los de la salvación. El de la salvación es Yahshua HaMashiach, y el bautismo debe ser bajo este nombre engrandecido de Yahweh, Yahshua el Mashiach, que viene siendo Yahweh salva. Bueno, pues espero que de alguna manera este pequeño estudio que hice para que ustedes tuvieran reflexión les pueda servir de algo y puedan entender que están viviendo en terribles mentiras. Espero en mi Elohim Yahshua que les abra el entendimiento, su corazón, y que salgan del error de esos nombres paganos que viene siendo el nombre de Jesús, el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, el nombre de Yahvá. Son nombres paganos. Los nombres Kadosh, los nombres santos, y se dicen nombres, mas no es más que un solo nombre. Es el nombre de Yahweh, y luego ya este mismo nombre engrandecido, que es Yahweh salva, viene dando por resultado el nombre de Yahshua. Y es por lo que se inicia un nuevo pacto, el pacto de la misericordia, de la salvación. Bueno, los dejo, que el Shalom del Ruach HaKodesh, del Malach de Yahweh en Yahshua, los guarde a todos ustedes, a mí, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos,
que nos cubra con su Santo Espíritu, con su Raja Kodesh, y seamos libres de las saetas, del Hasatán o Satanás, que en el nombre de Yeshua lo reprenda. Shalom.